Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización su invitación para poder participar en este acto. Me han dicho que no me mueva mucho de aquí, procuraré no hacerlo. Cuando leía el programa, pues hablaba de cómo hacer frente a distintas situaciones de riesgo y emergencia. Y visto la variedad y por supuesto, las ponencias anteriores que han sido maravillosas, esta no tiene nada que ver, porque echaban falta hablar de prevención, ¿no? Es cierto que las que me siguen parece que sí hablan de prevención, y entonces lo que les quería presentar es las cosas que desde la entidad de MAFRE estamos haciendo en esta materia. Pertenezco a Fundación MAFRE, es una entidad sin ánimo de lucro, que lo que hace es destinar una parte de los beneficios del grupo para dedicárselos a la sociedad, ¿no? Se los devuelve a través de 3 áreas, una de cultura, otra de acción social, otra de seguridad vial, una más de ciencias de seguros, que es donde entraría la gestión de riesgo y prevención social, y la última, la de salud y prevención, a la que yo pertenezco. Hace unos años, cuando empezamos a hablar de cultura preventiva, como el conjunto de actitudes y creencias compartidas por todos los miembros de la sociedad, relacionados ¿para qué? Para proteger la salud, pero la salud en su amplio término, no lo que estaríamos hablando de los hospitales en sí, ¿no? Durante estos años hemos venido viendo las distintas partes que se hacen claves a la hora de introducir una cultura preventiva en la sociedad, ¿no? En primer lugar, el considerar un punto humanista, la persona como el centro de las acciones que dirigimos. Un punto integral, y es donde entráis, si me permitís tutearos, vosotros como profesionales también, ¿no? Desde todos los ámbitos, no solo desde la emergencia. Introducirlo en la sociedad a través de la educación y, a ser posible, en los primeros años, y por supuesto darle una continuidad, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Cuando nos preguntamos si hemos avanzado, bueno, pues sabéis, imagino que en el mundo de la prevención tomó especial auge con la prevención laboral, pero poco a poco ha habido necesidad de llevar esa prevención al resto de la sociedad. No basta solo con el mundo laboral. Cuando abrimos los periódicos, la prensa, los noticiarios, todos los días nos encontramos en titulares como este, ¿no? Más de la mitad de los españoles sufren un accidente doméstico, 2 fallecidos, 14 heridos en un incendio, 4 menores mueren en un incendio. La semana pasada también moría un menor de edad a los 2 días de un incendio, que ya había muerto previamente otro, 7 millones de muertes por culpa de la contaminación del aire. En fin, nos encontramos con una serie de sucesos que no dejan de ser emergencia, ¿no? También, por supuesto, estas enfermedades que se llaman modernas, como la obesidad, que también afecta a una parte importante de la población. En nuestro estudio, cuando pretendemos interactuar con la sociedad, no imponer, sino interactuar, nos hacemos eco de cuáles son los fallecidos en España, ¿no? Y nos damos cuenta que si cogemos los datos del INE, estamos hablando de unos 14.000 fallecidos por causas externas. Si ustedes han hecho la prueba alguna vez a bucear dentro de estos datos, pues verán que de esos 14.000, casi 3.000 son ahogamientos, más de 2.000 son caídas, una serie de características, y al final, buceando y buceando, llegas a una cifra, la última que conseguimos en el 2012, que es 7.230 personas fallecían por accidentes domésticos y de ocio. De estas 7.230 personas, que es una cifra elevadísima, pues habría que preguntarse otra serie de situaciones que la rodean, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un número significativo y preocupante, como para llevarnos a tener un poco en consideración el pensamiento por qué se produce. Como les decía, yo pertenezco al área de salud y prevención. Nuestro fin es proteger la salud de las personas frente a todo tipo de riesgos, y lo hacemos segregando la parte de salud y la parte de prevención, ¿no? Actuamos ¿en qué colectivos? Pues en todos los de la sociedad, especialmente en los niños y los mayores.
pero también en las familias y, por supuesto, en el personal que los educa, que son los profesores, ¿no? Es muy importante recalcar lo que os decía antes de la actitud que tenemos de interactuación con los profesionales. A través de esa mezcla conseguimos montar 3 campañas grandes de actuación y, por supuesto, hacer una invitación a los profesionales, más específicamente al vuestro, puesto que entre mis tareas en Fundación MAFRE soy el responsable de la Semana de Prevención de Incendios y de la campaña Con Mayor Cuidado, que luego os explicaré qué es, y haceros la invitación de que participéis en nuestras ayudas a la investigación, que se convocan más o menos a mediados del mes de junio y que van destinadas a vuestro colectivo también, ¿no? Dentro de las campañas que tenemos destacan Control a TIC, que es una campaña que lleva en activo desde el mes de marzo, que pretende concienciar sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. Una campaña de Vivir en Salud, cuyo objeto es promocionar hábitos de vida saludable y la actividad física. Luego hay otras campañas más exclusivas, como la seguridad clínica, Con Mayor Cuidado, Cuidadosos y la Semana de Prevención de Incendios. Dentro de nuestro ámbito de actuación, pues obviamente, como estamos en el Grupo MAFRE, lo que hacemos es estar presente en todos aquellos lugares donde está nuestra empresa, ¿no? Bien. Para elaborar las campañas, nosotros tenemos que tener un fundamento científico, ¿no? No sirve el llegar y decir, bueno, yo pienso, yo creo. No, hay que establecer fundamentos. Si algo se nos caracteriza es por la elaboración de determinados estudios de investigación o de informes, entre los que les he puesto los 3 últimos, que es el de accidentes a la población infantil española, que se presentó la semana pasada, víctimas de incendio en España, que ahora les daré más datos, la vivienda del mayor, condiciones y riesgo, que se presentó en diciembre, o, por ejemplo, los mecanismos eléctricos en las viviendas y cómo afectan a la seguridad. Con respecto al estudio de víctimas de incendio de España, hemos desarrollado en colaboración con APTV2, el del 2010 y el del 2011, porque veníamos sustentando una campaña y los datos que disponíamos estaban registrados con respecto a otros países, pero no conocíamos la realidad de la sociedad española, ¿no? El último estudio, que es muy similar al del 2010, veíamos que en España se producen más de 135.000 intervenciones por incendios de los cuerpos de bomberos, que el número de víctimas ascendía a 2.500, de ellas 2.337 sufrían lesiones y se producían 173 fallecidos. De esas personas que fallecían, el 40% era mayor de 65 años. Además, en los meses de invierno se produce el 50% de las víctimas mortales. Quiero añadir que en lo que va de año, más que en lo que va de año, en el último recuento que hicimos a finales de marzo, nos destacaba muchísimo que el número de víctimas mortales por incendio representaba el 75% en personas mayores de 65 años, ¿no? Son datos que, como luego os mostraré, pues afectan a la toma de decisiones para establecer las dinámicas de las campañas. Más datos que obteníamos de este estudio era que el 70% de las muertes se producían en edificios de viviendas, que la gran mayoría eran ocupantes habituales de la vivienda, cosa que claro, que en ocasiones se piensa, como estoy en mi espacio, está protegido, le conozco, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Que los incendios que mayor número de víctimas mortales ocurren lamentablemente por la noche y, curiosamente, pues los lugares donde se producía el incendio eran el salón, el dormitorio y la cocina. He pintado un detector porque, como consecuencia de ello, el año pasado, pues en esta campaña la fundamentamos con el objeto de promocionar el uso del detector de incendios como el mejor sistema para evitar una muerte por incendio por la noche mientras se duerme, ¿no? Porque el sonido que emite es suficiente como para alertarnos. Dentro de las causas que provocaban los incendios estábamos manejando distintas causas, sobre todo del mundo anglosajón,
Y aquí, curiosamente, en el año 2011, pues, por supuesto, el fuego directo encabezaba la lista, la electricidad, los aparatos productores de calor, pero el hábito de fumar aparecía. Era una causa que no nos había aparecido nunca y que además se daba en distintas prácticas de todas las campañas que estamos realizando, y que decimos, sobre todo en esta población mayor, de que no se fume en la cama, ¿no? Aunque parezca un poco ridículo. Otro estudio, el de la vivienda del mayor, condiciones y riesgos, que presentábamos en diciembre, pues salía un dato muy positivo, que era que el 93% de los hogares españoles de personas mayores de 65 años disponían de cuadro eléctrico. Pero claro, eso tiene también un dato negativo, es que hay un 7% que no dispone de ese cuadro eléctrico, ¿no? En el 12% saltaban con frecuencia los automáticos, en el 57% existían aparatos de gran consumo. Por supuesto, en España el uso de enchufes múltiples está muy extendido. Este estudio lo constata dentro de la vivienda del mayor, pero en el anterior, del 2011, que hicimos de mecanismos en las viviendas, hablábamos de un 72% de uso de este enchufe múltiple, que no quiero decir con ello que esté mal, porque hay enchufes múltiples que son adecuados, pero hay otros de dudosa procedencia y también, unido a las distintas manipulaciones que puede hacer el usuario, pues constituyen un riesgo, ¿no? Otro dato curioso y ciertamente preocupante es que un 9% de estas personas utilizaban el combustible sólido como el sistema de calefacción, ¿no? Yo estimábamos que estaba desaparecido, pero volvía. Ahí les he puesto en la imagen pues un pequeño recorte de un díptico que dimos en este estudio de cuál era la instalación básica eléctrica de una vivienda, porque también en ese estudio se ponía de manifiesto que el usuario desconocía las instalaciones propias que tenía en la casa, ¿no? Claro, visto desde el punto de vista individual, estaríamos hablando del riesgo que le supone a esa persona, ¿no? Pero imagínense un bloque de pisos, un riesgo, un incendio, afecta a todo el bloque de pisos, ¿no? Dentro de las campañas que se fundamentan en todos estos estudios de investigación, tenemos la Semana de Prevención de Incendios y Con Mayor Cuidado, que son dos campañas de sensibilización, de ambas soy yo el responsable. Cuidadosos y Vivir en Salud, que son dos campañas de educación, ¿no? Educativas. Decir que la parte de la Semana de Prevención de Incendios sería la que justificaría mi presencia hoy aquí. Les voy a contar cómo ha sido la implantación en los colegios a través de los servicios bomberos, la campaña Con Mayor Cuidado, que le hemos vuelto a dar un impulso, y luego las otras dos campañas, ¿no? La Semana de la Prevención de Incendios, bueno, es una actividad que comienza en el año 2006, se involucran 6 servicios de bomberos. Es una actividad que hacemos por un convenio de colaboración con la APTB, que es la Asociación de Técnicos Profesionales de Bomberos. Comienza en el año 2006, como le digo, y hay 6 servicios de bomberos. En la actualidad, en esta campaña forman parte de ella 29 servicios de bomberos de manera voluntaria, y ha pasado por más de un tercio de todos los servicios del Estado, que, si no recuerdo mal, son 148. Es una campaña que lo que pretende es transmitir las principales pautas de autoprotección, sobre todo a los más pequeños, y en vista de los resultados que hemos ido obteniendo de los estudios de investigación, también hacemos una especial mención al colectivo de los mayores. Esta campaña se fundamenta en distintas acciones y, por supuesto, en distintos materiales. Todos estos materiales son gratuitos, y mientras tenga una existencia física, igual, si alguien está interesado, solo tiene que pedirlo a través de la página web, que es semanadelaprevención.com. Si no se dispone de ello, para su descarga también es gratuita. En la misma página web pueden encontrar el cuaderno de prevención de incendios, que está dividido por edades, entre 5 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. También tenemos trípticos, 10 consejos de evacuación de centros escolares, de prevención en el hogar, lugares públicos,
el uso del detector de incendios, y también los tenemos en inglés y en euskera. ¿Qué se realiza en esta campaña? Bueno, realmente lo que hacemos con los servicios de bomberos, una vez identificado el objetivo que pretendemos durante el año, lo que hacemos es dejar un amplio abanico de posibilidades para que se puedan realizar estas actividades. Últimamente a los servicios de bomberos se están incorporando también distintas unidades de emergencia y, por ejemplo, en Gijón se añadió la práctica de primeros auxilios a los profesores de los colegios, ¿no? Lo que se trata es de ir a los colegios, se dan talleres, se hacen charlas, se forma a los profesores y luego se realizan simulacros. También con las personas mayores o con los adultos se pueden realizar distintas prácticas de utilización de equipos de protección, ¿no? Y se hace una pequeña obra de teatro didáctica donde los chavales van. Distintos servicios de bomberos, hablando de los planes de autoprotección que se oía antes por aquí, han utilizado este mecanismo de la Semana de Prevención de Incendios para intentar vincular de manera especial a los colegios para su realización de estos planes o bien para su implantación. Les digo esto también porque previamente a mi trabajo en Fundación Mafre yo era técnico de autoprotección acreditado, también he realizado algún plan de autoprotección y debo decir que en ocasiones el conocimiento del usuario final lo veía como un documento y ya sabéis que no es un documento en sí, sino es una realidad, tiene que ser algo vivo, ¿no? Que por desgracia no en todos los sitios ocurre, pero bueno. Esta semana de la prevención, les decía que en España pues ha alcanzado un tercio de los servicios de bomberos que hay. Pero ha dado el brinco, ha dado el salto y en Latinoamérica ha adquirido una relevancia importantísima. La tengo presente en 10 países y ha sido muy bonito el intentar adaptar todos los materiales a la realidad de cada país, ¿no? Les contaré alguna anécdota, como por ejemplo en Paraguay, que resultaba que uno de los elementos de riesgo identificado en todos los hogares era la fresquera. La fresquera era la nevera, pero porque para secar la ropa colgaban la ropa en la resistencia de atrás, ¿no? Entonces era generadora de incendios, ¿no? Otra curiosidad, por ejemplo, en Perú, en la zona más pobre, o una de las zonas más humildes, que era Ventanilla, pues cada vez que se producía un incendio, la mejor manera de sofocarle era destruir todas las casas chabolas que rodeaban a la afectada, ¿no? Entonces, toda esa serie de peculiaridades, pues ha habido que ir adaptándolas a los manuales. Los cuerpos y servicios de bomberos allí, como tienen una estructura muy jerárquica, hace que las órdenes sean muy directas y han acogido esta iniciativa de prevención de incendios como algo espectacular en lo que sería lo más importante, que es sembrar en tierra fértil, ¿no? Antes oía hablar de simulacros. Yo que he hecho muchos, siempre había una cosita que te quedaba dentro, ¿no? Y es que se notaba muchísimo cuando realizabas un simulacro si previamente habías formado a toda la gente o si previamente habías formado a los distintos equipos de emergencia que formaban este simulacro, ¿no? Consideramos que toda la población o afectada o que tenga la posibilidad de verse afectada a algún tipo de emergencia tenga una formación previa, creo que es esencial, ¿no? Y que justificaría todo este tipo de acciones que, como la que les he presentado, se pueden realizar. Otra campaña que tengo, como les decía, y de la que soy responsable es Con Mayor Cuidado, es una campaña que va dedicada a prevenir los accidentes en las personas mayores. Desde todo el punto de vista, como les decía al principio, desde el humanista, porque lo que nos interesa es que la persona viva en buenas condiciones y con la mayor independencia posible durante todo el tiempo, pero también desde un punto de vista colectivo, ¿no? Porque al final es un bien para todos.
Lo que pretendemos con ella es que tenga un hogar más seguro, enseñarles ciertas pautas y hábitos que sean para fin de promocionar su salud y, por supuesto, que sea en buenas condiciones. Esta campaña se distingue por distinto material que ha sido elaborado en colaboración con el equipo de geriatría del Hospital Clínico de Madrid. Entre ellos, por supuesto, tengo que destacar al profesor Rivera Casado y a la doctora Monse Lázaro, que han sido las que fundamentalmente han impulsado esta campaña. Todos estos materiales, de igual manera, están disponibles y de forma gratuita para todo el que esté interesado, y se abordan todos los puntos de vista de prevención de riesgos en estos colectivos, ¿no? Existen, como los mayores es un colectivo muy especial, yo me costaba o tenía cierta dificultad en poder llegar con garantías a ellos, ¿no? Entonces, el año pasado se me ocurrió una práctica y que he experimentado hace un mes en Valladolid y ha funcionado y ha resultado. Lo difícil de tratar con el colectivo al que te diriges es de ser capaz de que te escuche, ¿no? De que entienda cuál es el riesgo que le quieres hacer ver o cuál es la intencionalidad en las palabras que le estás diciendo. Claro, yo recordaba cuando era pequeño y salía y me decía mi padre: Jesús, no hagas esto, Jesús, no hagas aquello, y al final no le hacías caso, y hacías caso a tu amigo, ¿no? Entonces, en los mayores, lo que he hecho ha sido buscar una alianza con una asociación de mayores que se llama Kaumas, que son todos universitarios, mayores universitarios, alumnos y exalumnos de los programas de mayores universitarios. Y bueno, pues la verdad es que he alcanzado un alto grado de penetración en este colectivo de mayores. Al final, no es el técnico, no es el profesional, sino es el mayor profesional que se lo está diciendo a su amigo mayor, ¿no? Entonces, estamos alcanzando un muy buen impacto en estas personas. Dentro de las actividades que hacemos, como os decía, os comentaba, desarrollamos distintos talleres que son formativos, que lo hacen profesionales voluntarios de Kaumas. Hacemos un acto principal donde participa una actriz, Elena Martín, que de manera en clave humorística intenta dar mensajes de prevención a los mayores, y hemos desarrollado distinto material audiovisual con situaciones de riesgo. Otra de los apartados importantes que hemos ido incorporando a esta campaña ha sido la última, por ejemplo, que les ponía ahí unas transparencias, es nuestra participación en los foros de la Real Academia Nacional de Medicina, donde, bueno, pues a través de una serie de factores analizamos, o nos toca analizar, algún tipo de accidentabilidad, y esta última pues venía derivada de los incendios, que por eso les ponía ahí la famosa cama, puesto que se detectaba mucho el tipo de incendio producido por la persona que fuma y que fuma en la cama, ¿no? Otra campaña que es Cuidadosos, que, como les decía, es una campaña ya de educación, que lo que pretendemos es llevar lo que es todo el programa educativo al interior del colegio. Esta campaña va destinada a los escolares, a los familiares y a los profesores, ¿no? Queremos sensibilizar a la población sobre el alto índice de accidentes infantiles, contribuir a que los menores adquieran ciertos hábitos de autoprotección, informar a la familia sobre las medidas que pueden incorporar en su hogar para que éste sea más seguro, ¿no? Y al final, promocionar a los educadores y profesionales materiales que les sean de interés práctico y que les puedan llevar. Estos materiales están formados por distintos cuentos, también segregados todos por edades, distintos cuentos, por unos bits de inteligencia y un cuaderno del profesor, un manual del profesor, que le ayuda a establecer lo que son las clases teóricas o prácticas en materia de prevención con los jóvenes. Se realizan también talleres formativos. Y luego la campaña Vivir en Salud. Esta es una campaña que, como les decía, está más alejada del mundo de las emergencias,
siempre y cuando no consideremos determinadas situaciones como situaciones de emergencia o de riesgo, ¿no? Porque si consideramos el índice de obesidad, quizás podríamos pensar que estamos ante una emergencia o ante una situación que se hace necesario una intervención, ¿no?, de los profesionales. Esta campaña, pues, de la igual manera, lo que hace es fortalecer la formación de los profesionales, atribuir a los menores ciertos hábitos preventivos y, por supuesto, a la práctica del deporte. Como en todas las anteriores, esta campaña tiene distintos manuales de edades dirigidos y de descarga pública. Por último, presentarles esta web, que no sé si la conocen, que se llama Educa tu Mundo. Es que ha llegado un punto en el que, claro, la cantidad de materiales que hemos ido elaborando en colaboración con distintas asociaciones, organizaciones, entidades públicas, entidades privadas, universidades, había que darle una cabida, ¿no? Consideramos desarrollar esta web. Es una web que va dirigida para los niños, para las familias y para los profesores. En los niños es curiosísimo un juego que tenemos que se llama Prevelan, que lo que hace es el juego del antijuego. Los niños tienen que luchar contra distintas situaciones de riesgo, pero el juego le está avisando que lleva más de 1 hora jugando, a las 2 horas se le bloquea, le penalizan los malos hábitos, la mala conducta. También está formada por distintos vídeos que si manejáis en el mundo de las emergencias los podéis utilizar, porque están desde el de evacuación de un colegio o la seguridad en la calle, con la bicicleta, en los juegos. Hay una parte que va dirigida específicamente a las familias. Existe ahí una casa virtual que desde distintas entidades de España y fuera de España nos han pedido siempre autorización, que ya os la digo que la tenéis para utilizarla si realizáis formación, en la que a cada habitáculo, cada estancia del hogar, se analizan los riesgos que podemos encontrar y, por supuesto, para los profesores, ¿no? En el contenido de los profesores podréis encontrar todos los estudios que hemos ido realizando para desarrollar estas campañas, en los que las sustentamos. Y luego, bueno, pues también distinto material ya obsoleto, porque no lo usamos, pero que queremos y necesitamos que se quede de referencia. Con toda esta campaña, y quizás sea la mayor justificación que estemos hoy aquí, porque yo creo que en alguna medida habremos contribuido a evitar situaciones de riesgo, de emergencias. Bueno, pues el año pasado llegamos a más de 550.000 personas, fundamentalmente niños. Estamos hablando solo de campañas, ¿no? Vivir en Salud, 47.000, Cuidadosos, 40.000, Semana de la Prevención de Incendios, 272.000 personas. Es una cifra que este año, si nada falla, superará las 400.000 personas. Fijaros de la magnitud. Y la magnitud sobre todo por la implicación de los servicios de bomberos o de emergencias en su caso, y ya no solo por las que participan en la propia actividad, sino por otras entidades de protección civil o del 112 o del SAMUR o del SEMER, que están utilizando los distintos materiales para realizar actividades formativas. La campaña de ahorro de agua y energía, 127.000. La campaña con mayor cuidado, que se llegó a 24.000 personas el año pasado, pero que este año rondará las 100.000 personas. Y los pabellones No te quemes, que es una actividad que no quería dejar de recalcar. Creo que no la hay en España. Esta la tengo en México. Y bueno, no sé si sabéis que en México se producen alrededor de 125.000 niños quemados al año, ¿no? Entonces, a través de una fundación que se llama Michaui Mao, que la dirige, su presidenta es Virginia Sendel, que era una actriz
bueno, no sé si actriz o actriz, y además de actriz, presentadora de televisión, sufrió un incendio en Navidades en su casa, murieron su hija y su nieto, y bueno, pues impulsó una fundación con la intención de que no muriese un niño por falta de atención médica, ¿no? Entonces, a través de ella hemos generado una serie de ludotecas en 3 hospitales de México, y dado que allí los desplazamientos hacen que los niños lleguen al hospital 2 y 3 horas antes de que sean atendidos, pues en estas ludotecas lo que hacemos es intentar darle unas pautas preventivas a los niños. Y nada más, como les decía, mi ponencia no tenía nada que ver con las anteriores. Espero no haberles aburrido. Les facilito ahí las 2 páginas web de las que le hablaba, y si se quieren poner en contacto conmigo a través de cualquiera de ellas, pueden hacerlo en la de solicitud. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tenéis para hacerle?